En Portugal se ha establecido un récord nacional de velocidad del viento. En Estados Unidos, personas murieron congeladas en sus propias casas. En Brasil, un rayo cayó sobre una multitud. En Italia, casas se derrumbaron desde un acantilado. Y esto no es el top de catástrofes de todo un año, son solo unos pocos días en nuestro planeta. Estados Unidos. A finales de enero, una severa tormenta invernal llamada Fern se extendió por todo Estados Unidos. 34 estados, desde Nuevo México hasta Maine, se vieron afectados por un sistema atmosférico de gran escala que se extendía por más de 3.200 kilómetros. Aproximadamente 230 millones de personas estuvieron expuestas a los efectos del tiempo extremo. Fuertes nevadas azotaron las regiones del noreste del país y el valle del río Ohio. En al menos 17 estados, la capa de nieve alcanzó 30 centímetros o más. Se registraron valores récord en el estado de Nuevo México, donde cerca del lago Bonito cayeron más de 78 centímetros de nieve húmeda, así como en el oeste de Pensilvania, donde el espesor de la nieve superó los 50 centímetros. Una situación extremadamente difícil también se desarrolló en los estados del sur, donde la población está más acostumbrada a enfrentarse a huracanes que a tormentas invernales. Estas regiones resultaron estar completamente desprevenidas para un golpe de los elementos de tal magnitud. No hay equipos de retirada de nieve y la población carece de ropa suficientemente abrigada. La nieve húmeda y la lluvia helada cubrieron carreteras, árboles y líneas eléctricas con una capa de hielo de hasta 2,5 centímetros de espesor. Bajo su peso, los cables se rompieron y ramas y soportes de líneas eléctricas se desplomaron sobre las calzadas. En el estado de Mississippi, las autoridades se vieron obligadas por primera vez a utilizar una cantidad récord de agentes anticongelantes para combatir las condiciones de hielo. Esta tormenta de hielo fue reconocida como la más extensa en el estado desde 1994. Las autoridades del estado de Nueva Jersey impusieron una prohibición a la circulación del transporte comercial. Las excepciones se aplicaron únicamente al transporte de alimentos, combustible y carga médica, así como a los servicios de emergencia y al personal de instalaciones de infraestructura crítica. El tráfico aéreo también sufrió un duro golpe. En todo el país se cancelaron más de 11.600 vuelos y se retrasaron más de 16.000 salidas. Una aeronave privada con 8 pasajeros se estrelló durante el despegue en el aeropuerto de Bangor, en el estado de Maine. Al menos 21 estados declararon el estado de emergencia. Las consecuencias del desastre resultaron ser extremadamente graves. En el punto álgido de la tormenta, más de 1 millón de consumidores en todo el país se quedaron sin electricidad. En varias ciudades, la población perdió simultáneamente el suministro eléctrico, el agua y la calefacción. Al mismo tiempo, una ola de frío anómalo se extendió por la mayor parte de Estados Unidos, alcanzando Texas y el curso bajo del río Mississippi. La sensación térmica debido al viento descendía hasta los menos 34 grados Celsius. Y los valores reales de temperatura en algunos lugares estaban por debajo de la norma climática en 22 grados Celsius. Los testigos describieron estos días como una verdadera prueba de resistencia. Los residentes de Memphis y Nashville relataron que pasaban las noches en una sola habitación, con gorros y chaquetas, intentaban ahorrar la batería del teléfono y arrancaban los coches solo durante unos minutos para calentarse. En Mississippi, cientos de personas pasaron la noche en coches atrapados en autopistas heladas, esperando a que se despejaran las carreteras. Como resultado de la tormenta, más de 100 personas murieron en el país, muchas fallecieron por hipotermia, incluso en sus propias viviendas, donde la temperatura interior casi igualaba a la del exterior. Uno de los casos más trágicos ocurrió en Texas, donde 3 hermanos pequeños cayeron a través del hielo de un estanque congelado. Decenas de personas, incluidos niños y adultos, fueron hospitalizadas por intoxicación con monóxido de carbono. La gente utilizó generadores y sistemas de calefacción de forma insegura, mientras intentaba mantenerse caliente. Los colosales daños económicos causados por la tormenta se estiman en hasta $115.000 millones, lo que la convierte en el desastre meteorológico más costoso desde los incendios en las proximidades de Los Ángeles en enero de 2025. Canadá. En Canadá, esta tormenta invernal provocó nevadas anómalas y un frío extremo, lo que llevó a la paralización del transporte, cortes de electricidad
y el cierre de centros educativos. El 25 de enero se registraron 46 centímetros de nieve en el aeropuerto Toronto Pearson, estableciendo un récord diario. Como resultado, más de 600 vuelos fueron cancelados o retrasados. El volumen total de nieve que cayó en la ciudad a lo largo del mes se convirtió en el más alto registrado en todo el periodo de observación. Tras fuertes nevadas, normalmente sigue un deshielo. Sin embargo, esta vez la temperatura se mantuvo muy baja, lo que solo agravó las consecuencias. La Cruz Roja canadiense habilitó un refugio temporal en un suburbio de Montreal después de que miles de residentes se quedaran sin electricidad durante el intenso frío. En ciertas zonas de la provincia de Saskatchewan, teniendo en cuenta la sensación térmica, las temperaturas se percibieron como de menos 49 grados Celsius. En la isla de Terranova, el hielo Frasil, que es una mezcla de hielo y agua, bloqueó la toma de agua de la mayor central hidroeléctrica de la región. Como resultado, la planta fue completamente detenida por primera vez desde 1967. Para resolver el problema, se recurrió a buzos que trabajaron pese al agua helada y utilizaron compresores de aire para retirar el hielo. Turquía. El 30 de enero, intensas lluvias azotaron las provincias de Mersin y Adana, provocando inundaciones catastróficas. Los ríos y arroyos de Mersin se desbordaron. Calles y bulevares se transformaron en poderosos torrentes que arrastraron decenas de automóviles. Un puente en la zona de Daulu no resistió la fuerza de los elementos y se derrumbó. El agua inundó viviendas y tierras agrícolas, incluida la inundación del edificio del Instituto de Investigación Hortícola de Alata. En Adana, las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de canales. En el distrito de Sarıçam, el cementerio de Buruk quedó completamente inundado. Las carreteras se convirtieron en masas de agua casi intransitables, donde los vehículos quedaron atrapados. Además, las lluvias desencadenaron 2 deslizamientos de tierra en la provincia. El primero bloqueó la carretera en el paso de Obrukbeli y el segundo cortó la vía en la zona de Tapan. No hubo víctimas humanas, pero los daños materiales fueron enormes. Cientos de viviendas y negocios inundados, carreteras dañadas e infraestructuras destruidas. Borrasca Christine. En la noche del 28 de enero, una potente borrasca atlántica llamada Christine azotó la península ibérica. Al intensificarse rápidamente sobre el océano, golpeó la costa de Portugal, convirtiéndose en un verdadero shock climático para el país. En algunas zonas, las rachas de viento superaron los 180 kilómetros por hora, y en el municipio de Soria, la cifra alcanzó casi los 209 kilómetros por hora, superando el récord establecido en 2018. En todo el país, la borrasca derribó árboles y arrancó tejados de las viviendas. Los fuertes vientos en la ciudad de Figueira da Foz provocaron el colapso de una noria. En Leiria, el estadio sufrió daños significativos. En Coimbra, la borrasca afectó a varias aeronaves y hangares del aeródromo municipal. En la base aérea de Monterreal, las rachas de viento también dañaron aviones caza F-16. Más de 800,000 residentes de las regiones centrales y septentrionales de Portugal se quedaron sin electricidad. En varios municipios se interrumpieron las comunicaciones, la calefacción y el suministro de agua, y el transporte público dejó de funcionar. Frente a la costa del país, la tormenta levantó olas de hasta 14 metros, creando un peligro adicional para las zonas costeras y la infraestructura portuaria. Como consecuencia de la tormenta en Portugal, 5 personas fallecieron. Avanzando hacia el este, la tormenta azotó las regiones del sur y del centro de España. En Andalucía y en los alrededores de Málaga se registraron fuertes vientos y lluvias intensas que paralizaron el tráfico. En la ciudad de Torremolinos, un árbol cayó sobre una vivienda, lo que provocó la muerte de una mujer. La borrasca cerca de Madrid estuvo acompañada de un brusco descenso de la temperatura y de nevadas inusuales para la zona. Esto provocó el cierre de centros educativos y atascos en las carreteras. Christine no fue una borrasca extratropical ordinaria. Se intensificó de forma explosiva. En cuestión de pocas horas, la presión cayó bruscamente y la velocidad del viento alcanzó valores característicos de un huracán tropical de categoría 2 a 3. Esto convirtió a Christine en una de las borrascas invernales más fuertes y destructivas de los últimos años en la península ibérica. Brasil.
En la capital del país, Brasilia, el 25 de enero, durante una tormenta, un rayo cayó directamente sobre una multitud de personas reunidas en un mitin político. En total, 89 personas resultaron heridas. 47 de ellas fueron trasladadas a hospitales y el resto recibió atención médica en el lugar. Según los testigos, inmediatamente después del impacto del rayo, varias personas perdieron el conocimiento. Incluso sin lesiones visibles, muchas necesitaron asistencia médica debido al fuerte shock y al estrés. Este número de víctimas por impacto de rayo fue el más alto en la historia del país. A pesar de que Brasil registra el mayor número de rayos del mundo, con alrededor de 80 millones de descargas a tierra cada año. El 29 de enero, en el municipio de Tramandaí, en la costa norte de Río Grande do Sul, ocurrió otro incidente trágico. Un rayo alcanzó a un joven que descansaba en la orilla del mar. A pesar de todos los esfuerzos, el personal médico no pudo salvarlo y falleció en el hospital. Argelia. En los últimos días de enero, vastas zonas de Argelia, incluida la capital, fueron azotadas por una tormenta destructiva. En algunos lugares, las ráfagas de viento alcanzaron los 120 km por hora, lo que corresponde a fuerza de huracán. Estos valores se consideran extremadamente raros para Argelia, donde la velocidad del viento normalmente no supera los 90 km por hora. Se emitió una alerta roja en la mayoría de las provincias. Se suspendieron las clases en los centros educativos y se cerraron los parques públicos. En todo el país, la tormenta derribó numerosos árboles y soportes de líneas eléctricas, provocó el colapso de muros, tejados, balcones y también dañó la infraestructura vial. Las intensas lluvias en varias provincias hicieron que los wadis, cauces secos de ríos, se llenaran rápidamente de agua, provocando inundaciones repentinas. En la provincia de Guilizán, el ganado murió y en varias comunas, personas y vehículos quedaron atrapados en el agua. Afortunadamente, no hubo víctimas humanas. Marruecos. Las fuertes lluvias provocaron inundaciones generalizadas en el noroeste de Marruecos, siendo la ciudad de El Ksar El Kebir la más afectada. Debido a la liberación de agua de una presa desbordada y al brusco aumento del nivel de los ríos, potentes corrientes golpearon la ciudad, inundando varios barrios residenciales. Las autoridades desplegaron unidades militares de respuesta rápida para ayudar a la población afectada. Más de 50.000 residentes, lo que representa casi la mitad de la población de El Ksar El Kebir, fueron evacuados y la entrada principal a la ciudad fue cerrada temporalmente. Italia. El 25 de enero se produjo un deslizamiento de tierra a gran escala en Sicilia. En la localidad de Nicemi, un popular destino turístico con una población de unas 25.000 personas, se desprendió una enorme masa de terreno y varios edificios se derrumbaron desde una altura de 20 metros, mientras que cientos más quedaron al borde del colapso. Al ver grietas en las paredes, los residentes abandonaron urgentemente sus viviendas sin llevarse nada consigo. Más de 1.500 personas fueron evacuadas. Muchas se alojaron con familiares y para cientos de otras, las autoridades habilitaron refugios temporales en el polideportivo local. Aún se desconoce cuánto tiempo permanecerán allí y si podrán regresar a sus hogares. La situación interrumpió el tráfico en la mayoría de las carreteras locales. Las escuelas fueron cerradas y la localidad fue declarada zona roja. El deslizamiento se extendió a lo largo de la ladera durante 4 kilómetros y sigue activo. El terreno continúa deformándose, con la aparición de nuevas grietas y derrumbes. También resulta alarmante que, según los especialistas, no solo se mueve la parte visible del deslizamiento, toda la meseta se está desplazando hacia la llanura de Gela. El factor clave en la aparición de estas anomalías son los micro y nanoplásticos. No se trata solo de un problema de contaminación ambiental.
sino de las propiedades tipo electreto de las partículas plásticas, debido a las cuales no solo intensifican las catástrofes climáticas, sino que también dañan el cuerpo humano. Se pueden encontrar más detalles en nuestros episodios anteriores y en el informe Nanoplásticos en la biosfera, del impacto molecular a la crisis planetaria. La solución fundamental al problema consiste en hacer que el micro y nanoplástico sea seguro, transformándolo de un agente activo y peligroso en polvo inerte, privando a las partículas plásticas de la capacidad de acumular y retener carga electrostática. Y este proceso no debe comenzar dentro de años, sino ahora mismo. Es importante subrayar aquí que, en este asunto, el equipo científico de Alatra ya ha cumplido una de las tareas clave de cualquier investigación. Ha identificado la causa raíz. La solución final aún no se ha encontrado. Sin embargo, el simple hecho de identificar la causa ya ahorra a la comunidad científica mundial décadas de trabajo y enormes recursos. Privar a los micro y nanoplásticos de carga electrostática activará procesos naturales de autorrecuperación. Esto no solo reducirá su impacto perjudicial en la salud humana, sino que también eliminará el exceso de energía que actualmente se está acumulando e intensificando la crisis geodinámica y los desastres naturales. El intercambio de calor en el océano y la atmósfera comenzará a equilibrarse, y el exceso de calor del interior de la Tierra volverá a poder disiparse en el espacio. La magnitud de la tarea es enorme. Su resolución requiere investigaciones complejas, equipamiento costoso y miles de experimentos en todo el mundo. Sin embargo, todo lo necesario ya existe. Hay laboratorios, especialistas e infraestructuras. Lo único que falta son las condiciones para un trabajo colaborativo y coordinado. Además, la humanidad ya cuenta con una experiencia positiva de cooperación científica internacional, con un objetivo común, como por ejemplo el proyecto Genoma Humano. Por lo tanto, esta experiencia también puede aplicarse a la resolución del problema de los nanoplásticos. La única fuerza motriz son las propias personas. Ha llegado el momento de dejar de esperar que alguien más aparezca y lo solucione todo. Esto es similar a la situación de un paciente. El diagnóstico ya ha sido establecido y la causa de la enfermedad ha sido identificada, pero el tratamiento solo comienza cuando el propio paciente reconoce el problema y busca ayuda. Hoy, ese paciente es toda la humanidad. Y mientras aún podamos pensar, comprender y actuar, tenemos la oportunidad de cambiar lo que está ocurriendo y dar un futuro no solo a nosotros mismos, sino también a las próximas generaciones.